Que la paz de Cristo esté con cada uno de nosotros. Vamos a meditar el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versos del 7 al 15. No te asombres de que te haya dicho que ustedes tienen que nacer de lo alto. El viento sopla donde quiere, oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo sucede con quien nace del Espíritu. Entonces Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede ser esto? Jesús le contestó, ¿tú eres maestro en Israel y no entiendes esto? Yo te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo van a creer cuando les hable de las cosas del cielo? Además, nadie ha subido jamás al cielo sino aquel que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Y si así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, debemos nacer de lo alto. Nacer de lo alto. No te extrañe, le dice Jesús a Nicodemo, que yo te haya dicho que debes nacer de lo alto. Jesús estaba en un diálogo privado, cercano y muy profundo con Nicodemo. El pasaje del Evangelio de este día es continuación del día de ayer, en una plática que tiene Nicodemo, que se acercó de noche a Jesús para tener esta plática. Sin duda que cada uno de nosotros a veces tenemos en nuestro interior una inquietud, un deseo, cuando miramos a otros hermanos que pueden obrar con facilidad, caminar en la virtud, que pueden, oran con fe y se sanan, oran y entonces se manifiesta la gloria de Dios. Que miramos que hay hermanos que andan con una alegría y sabemos que tienen grandes problemas, que hay hermanos que tienen una gran paz. Se les nota en el semblante y transmiten esa paz. Y nosotros a veces anhelamos esos dones, esas virtudes, esas gracias que se manifiesten en nuestra vida, pero no sabemos cómo, pero sí las deseamos. Es ahí donde Jesús nos dice, debes nacer de lo alto. Porque lo que nace de la carne es carne, mientras que lo que nace del Espíritu es espíritu. Y nosotros debemos de nacer del agua y del Espíritu, hermanos. Cuando nosotros tenemos ese anhelo de santidad, ese anhelo de querernos convertir, ese anhelo de que sea Jesús el que obre a través de nosotros y no nosotros por nuestras heridas, por nuestras miserias y pecados, entonces debemos de recordar este pasaje del Evangelio donde Jesús nos enseña que tenemos un llamado a nacer de nuevo y a nacer de lo alto. Cuando Nicodemo le pregunta a Jesús, pero ¿cómo hacer esto? Él lo está creyendo, él lo desea, porque pregunta cómo, o sea, que quiere saber cómo es posible para que se pueda realizar en su vida. Y miren lo que le contesta Jesús. Él le pone el ejemplo del viento. Dice que el viento suena. Se escucha su voz, dice, se suena y nadie sabe de dónde viene y para dónde va. Hay muchos climatólogos, estudiosos del clima, que hacen simulaciones del viento y los tornados y todo eso. Pero realmente con exactitud, cómo sopla, de dónde viene y para dónde va el viento, solo Dios. ¿Cuántas veces se ha predicho huracanes que van en esta dirección y cuando van en camino cambia de dirección? Muchas veces por la oración, pero también porque las personas, los seres humanos, no sabemos realmente de dónde viene y para dónde va el viento. Solo Dios.
Solo Dios, hermanos. Y por eso Jesús le dice, si ustedes no creen cuando yo les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo van a creer cuando les hable de las cosas de arriba, del cielo? Entonces le pone ese ejemplo. Cuando uno está en medio del viento, uno siente que el viento corre, pero no sabe de dónde viene o para dónde va, aunque uno escuche cuando suena el viento, cuando sopla tan fuerte. Hermanos, así nosotros también. Aunque no sabemos cómo, la clave está en creer y estar ahí donde se mueve el Espíritu de Dios. Estar ahí y creer realmente que el Espíritu Santo es el que nos va a dar la gracia. Es buscar y sentirse necesitado del Espíritu Santo para que obre en nuestra vida, para que nos transforme, para que nos haga nacer del Espíritu. Hermanos, dice San Pablo, si el Espíritu de Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos es el mismo Espíritu que vosotros tenéis, también vosotros estáis llamados a morir y a resucitar con Cristo. Y eso es, hermanos, nacer de nuevo, nacer desde lo alto. ¿Cómo? Con el Espíritu Santo, con la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Necesitamos dejarnos hacer y moldear con la fuerza, el amor, el poder del Espíritu de Dios. Y Jesús mismo sigue explicando que así como Moisés levantó una imagen de una serpiente en el desierto por orden de Dios mismo, y todo aquel que miraba a esa serpiente en el desierto, que había sido mordido por una serpiente venenosa, que estaba destinado a la muerte por el veneno que le había transmitido ese animal, pues al ver con fe esa serpiente era sanado. Se curaba en el instante creyendo lo que Dios había dicho. Entonces, de la misma manera, Jesús iba a ser levantado en el madero, allá en la cruz del Calvario, para que quien cree en Él reciba vida eterna. Porque de ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz, ese que viene sangre y agua, de esa sangre y agua que brotó del costado de Cristo, del corazón de Jesús, es el que nos hace a nosotros nacer de nuevo, nacer en el Espíritu. Porque antes de eso, las puertas del cielo estaban cerradas, pero con el sacrificio de Jesús en la cruz, cuando fue levantado en el madero, se abre el cielo para colmarnos de bendiciones a cada uno de nosotros, para permitirnos nacer de nuevo en el Espíritu de Dios. Y el que cree en Él tendrá vida eterna. Y el que cree en su palabra entra en el reino de Dios. Hermanos, hermanas, estamos llamados en este tiempo de Pascua a convertirnos, a nacer de nuevo de lo alto. Y para eso es importante creer en la palabra de Dios y estar ahí donde se mueve el Espíritu Santo. Y no importa a veces cómo, no necesitamos pedir explicación, sino creer en la palabra de Dios, que Él es el que sabe cómo va a actuar y nosotros vamos a ver su obra en nosotros. Y nosotros dejémonos hacer como el barro en manos del alfarero. Hermanos, es ahí donde vamos a ser nosotros testigos de que Dios es grande, de que Dios nos ama y que es posible que la acción del Espíritu Santo nos haga nacer de nuevo. Cuando Jesús le da esta señal a Nicodemo de que iba a ser levantado en la cruz del madero, por eso vemos cómo él, después de que Jesús muere, él anda moviéndose con José de Arimatea para pedir el cuerpo de Jesús y llevarlo a un sepulcro. Porque él vio esa señal y fue anunciada a él mismo. Entonces esa señal le confirmó a él que Jesús es el Mesías. Y que al verlo colgado de la cruz, él recibió esa gracia de nacer de nuevo, hermanos, desde lo alto. Por tanto, hermanos, Jesús hoy nos ofrece a nosotros también esa gracia de poder nacer de nuevo cada día, santificarnos con la gracia del Espíritu Santo. Que Dios los bendiga y que pasen un feliz día.